Y quiero hablar de un tema muy especial. Y este tema es: Dios es mi Padre, pero Dios también es tu Padre. Y hemos visto en la historia, podemos ver en la actualidad también, que hay un espíritu de orfandad, un espíritu donde papá o mamá han faltado. Lo podemos ver en las películas, ¿no es cierto? Los podemos ver en las series de televisión, podemos ver aún en los superhéroes. Ponga atención a esto: Superman es huérfano, ¿no es cierto?, y adoptado. Batman es huérfano. Iron Man, Spider-Man. Hay una cultura de orfandad. Hasta Goku es huérfano, imagínense, ¿no es cierto? Hay un espíritu de orfandad. Es algo normal que falte papá. Y lo podemos ver claramente, como les digo, en las series de televisión, en las películas, en los superhéroes, pero también en personas que usted y yo admiramos. Por ejemplo, hace unos años, les contaba ayer que invitamos a unos actores de Pandillas, Guerra y Paz. Y uno de ellos es Mateito, se llama John Alexander Ortiz. Y él cuenta porque recordemos que él estuvo antes de Pandillas. ¿En qué estuvo? De pies a cabeza, ¿no? ¿Cuántos lo vieron? Es que ya están viejitos algunos, ¿no? Ya. Si lo vieron es porque ya no son jóvenes como yo. Y yo la verdad no alcancé a ver esa serie, pero sí Pandillas. Y Pandillas fue una serie de televisión muy importante. Y este actor es desde muy joven, ¿verdad? En la televisión lo podemos observar. Y cuántos viéramos querido ser como él, tener esa fama, tener esas oportunidades. Pero miren lo que le pasó a él. Cuando tenía 5 días de nacido, 5 días de nacido, su mamá intentó ahorcarlo. Si no fuera porque entró alguien, se hubiera muerto, ahorcado por su propia madre. Y cuando pasó el tiempo y fueron ya adultos juntamente con su hermano, le preguntó: ¿por qué no me querías, mamá? ¿Por qué me odiabas tanto? ¿Y sabe qué le confesó la mamá? Le confesó que John Alexander Ortiz, el gran actor, el famoso ahora orador, este hombre fue producto de una violación. Así que nació, ¿por qué? Por el producto de una violación. Él creció sin un papá y con el odio de su mamá. Otra persona muy conocida es Marcos Witt, ¿no es cierto? Lo conocemos, el pastor Marcos Witt, el salmista Marcos Witt, el gran cantante, el gran salmista. Cuando él tenía 3 años de edad, su papá falleció. Y eso produjo un choque emocional tan fuerte en su vida, que cuando obviamente era niño, se orinaba en la cama. Porque si usted consulta a los psicólogos, claro, cuando un niño tiene un choque emocional tan fuerte, produce estos síntomas. Pero déjeme decirle que Marcos Witt posteriormente encontró a Dios, aunque ya era conocedor porque estaba en un hogar cristiano, pero él tuvo su propio encuentro con Dios, su propósito en la música, y encontró también a su Padre Celestial. Otro ejemplo es el pastor Cas Luna. Cas Luna creció sin un papá, porque como era alcohólico se separaron con su mamá, y él creció sin papá. Su mamá fue papá y mamá. Por eso cuando conoció a Dios, le dijo: Dios mío, yo no tuve un papá, por eso yo quiero que seas tú mi papá. Yo quiero ser el mejor hijo posible. Otro ejemplo que podemos observar es el evangelista Luis Palau, que murió hace poco. Y Luis Palau es un predicador, fue un predicador argentino, pero cuando tenía 10 años de edad, su papá falleció. Y eso produjo que en su hogar hubiera una escasez económica que le obligó a él desde joven
trabajar desde muy joven. Renunció a sus sueños de estudiar para trabajar. Pero también produjo en él un choque, un vacío emocional, que déjeme decirle que los que sabemos cuando falta un papá, sabemos que hay un vacío impresionante. Pero me impactó el testimonio de una predicadora griega. No la conocemos aquí mucho por Latinoamérica, pero es muy conocida allá en Europa. Ella es griega y es una predicadora internacional, autora de varios libros. Es una predicadora que es reconocida por allá en Europa. Pero cuando ya era mamá, cuando ya era adulta, se dio cuenta que era adoptada. No sabía que era adoptada. Se dio cuenta porque su hermano se dio cuenta que él era adoptado. Y luego sus papás le confesaron que no solamente él había sido adoptado, sino también ella, ya siendo adulta, ya siendo mamá, ya siendo la gran predicadora, se dio cuenta que era adoptada. Y cuando investigó sus registros de nacimiento, así decía: niña no deseada, papá desconocido, nombre de la niña, mire, 2508 de 1966. Ni siquiera tenía un nombre, ni siquiera tenía un apellido, sino su nombre era un número. Y eso produjo algo emocional en ella, que aunque era pastora, predicadora, pero estuvo abatida por muchos días. Pero Dios le dio una palabra. Yo sé que esa palabra también es para nosotros. Está en Isaías capítulo 49, versículo 1, que dice: oídme costas, escuchad pueblos lejanos, el Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Isaías 49, 1. Tuvo mi nombre en memoria. ¿Desde cuándo? Desde antes de nacer. Esa palabra le dio a Christine Kane un propósito. Le dio a esta predicadora griega llamada Christine Kane un propósito de parte de Dios, y le afirmó su identidad como hija. Y seguramente aquí hay personas que no estuvo papá, no estuvo mamá, fueron adoptados. Algo parecido me pasó a mí, les quiero contar. Cuando yo nací, antes de nacer, obviamente, mi mamá estuvo con alguien. Y esta persona, estuvieron, ya saben, y cuando yo tenía 5 meses aquí en el vientre, ella todavía me escondía, porque vivía en una casa de un tío que si sabía que ella estuviera embarazada, la hubiera sacado. Entonces ella me escondía. ¿Qué pasó con mi papá biológico? Se hizo el loco. Como era muchacho, como era inmaduro, se hizo el loco. Le exigió a mi mamá una prueba de ADN en ese tiempo, imagínense. Pero ella, como esa dignidad de mujer, dijo: no, yo sé que él es tu hijo, y se enojó. Bueno, más adelante ella conoció a otra persona. Ese hombre, esa persona, ese ángel, le puedo decir, esa persona enviada de Dios, me acogió como hijo, me dio sus apellidos, me trató como hijo. Y después, ¿saben cuándo yo conocí a mi papá biológico? Cuando tenía 30 años, imagínense. Pero déjeme decirle que eso ha producido, o produjo más bien, en mi adolescencia, en mi niñez, en mi adolescencia. Yo me he dado cuenta ahora que ya soy adulto, ahora que por la gracia de Dios he tenido la oportunidad de estudiar bases de psicología, me he dado cuenta que eso influye en la vida del niño, en la vida del joven.
en la vida del adolescente. Por eso es que yo era tan tímido. Yo me sentía el más bobo, el más tonto, el más feo. Sentía que nadie me quería. Yo decía, ¿por qué si mi mamá sí me mostró su amor? Y mi papá de crianza a su modo también. Porque faltaba, obviamente, mi papá biológico. Y eso seguramente han experimentado o experimentaron algunos de los que están aquí posiblemente. Y quiero contarles también que hay unos personajes bíblicos que nos muestran algo similar a lo que estamos hablando, de preferencias, de un espíritu de orfandad. Jacob, por ejemplo, su papá prefería ¿a quién? A su hermano Esaú. ¿Y cuántos de nosotros nos dimos cuenta que no fuimos los preferidos de un papá o de mamá? Tal vez, eso me pasó a mí, como obviamente yo no era el hijo natural de mi papá de crianza, él me quiso como hijo y fue un buen papá, pero obviamente prefería al menor, porque él sí era sangre de su sangre, digamos así. Y yo de niño me daba cuenta. Y como yo me daba cuenta, ¿sabe qué hacía de niño? De 6 a 7 años, me colocaba en la cama y me ponía a llorar y decía, mi papá no me quiere, mi papá no me quiere. Porque a veces él le compraba regalos mejores a él que a mí. Él tuvo preferencia. Y seguramente con usted también pasó así. Con algunos de los que están aquí. Jacob también experimentó eso. Su papá prefería a Esaú porque era un cazador, porque seguramente él sí traía y aportaba para la casa. Y dice que Jacob era un hombre de tiendas, es decir, que habitaba en tiendas. Era un hombre más calmado, más reflexivo, una persona casi introspectiva, una persona más pensante. El otro era como más, ¿sí? No, ¿sí? Más avispado, digamos así, como en nuestros términos, niñez. Podemos observar también el ejemplo de Moisés. Moisés dice la Biblia que cuando estaba en el vientre, desde el vientre, fue escondido por sus papás. ¿Por qué? Porque Faraón había determinado matar a todo niño, ¿verdad? Y dice que lo escondieron. Como yo les digo, eso a mí me escondieron. Y eso psicológicamente produce un choque emocional, baja autoestima, inseguridad, espíritu de inferioridad. Cuando una persona fue escondido, fue rechazado desde el vientre, es una persona con un espíritu de inferioridad. Un espíritu, como usted se da cuenta de Betty la Fea, ¿qué hacía? Se tropezaba cada rato. Una persona con baja autoestima tiene pensamientos y acciones de torpeza, ¿sí o no? Pensamientos y acciones tal vez de no poder hacer las cosas. ¿Por qué? Porque le han programado desde antes de nacer que es un inútil, que no sirve, que es un tonto, una tonta, o que no es bienvenido aquí en la tierra. Y Moisés, desafortunadamente, ¿cómo creció él? Escondido. Más adelante, ¿qué fue? Adoptado. Imagínense, pasó de ser escondido, ahora adoptado. ¿Sí? Por eso que la Biblia dice que él era tartamudo, ¿no es cierto? Y dice los libros judíos, la historia judía, que él se quemó la lengua cuando era bebé. Muy posiblemente esta historia es real porque la tradición judía lo dice, como le digo, deja ser el Talmud. Pero yo creo que va más allá. Creo que Moisés no solamente era tartamudo porque se quemó la lengua, sino por esos golpes emocionales que sufrió de niño. Yo quiero contarles a mí que cuando era niño me costaba mucho hablar. Yo hablaba así suavecito, ¿sí? A veces enredado, ¿sí? Se me trababa la lengua.
por ese espíritu de prioridad, porque tenía una baja autoestima, porque fui rechazado por mi papá biológico. Y eso produce la baja autoestima. Pero como yo les decía ayer, conocí a Dios desde muy joven, me aferré a su palabra y me metí a la cabeza y permití que el Espíritu de Dios me programe mi chip, mi cerebro, mi mente, mi corazón, de que soy hijo de Dios. Amén. De que soy hijo de Dios, que Dios me ama. Un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Y como Moisés tuvo un encuentro con Dios, ¿verdad? Él cambió totalmente. Pasó de ser un tartamudo, exiliado, cuidador de las ovejas de su suegro Jetro, a ser ¿qué? Un libertador, un líder, una de las personas más famosas de todos los tiempos. Usted no puede saber quién es Francis Collins. Usted no puede saber tal vez quién fue C.S. Lewis, Anthony Flay, pero usted sí sabe de una quién fue Moisés, ¿sí o no? Porque un encuentro con Dios. Y cuando Dios se le apareció a Moisés, ¿qué le dijo? ¿Cómo te llamas? Él le dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Hay una palabra para alguien esta mañana. Yo soy. ¿Verdad que sí? Pero no solamente yo soy el que soy, sino también una palabra para alguien esta mañana. Yo soy tu Padre. Yo soy tu guardador. Tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Yo soy tu escudo. Yo soy tu protector. Yo soy el que levanta tu cabeza. Yo soy tu pastor. Nada te faltará. Así dice el Señor en esta mañana. Yo soy tu protector. Yo soy tu castillo fuerte. Como dice Isaías también, así dice el Señor, creador tuyo, hacedor tuyo. No temas, porque yo te redimí. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, el Señor, soy tu Salvador. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te cuidaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Yo soy tu Padre Celestial. ¿Cuándo lo creen en esta mañana? Le pongo aplauso al Señor en esta hora. Otro ejemplo que podemos observar es el ejemplo de Esther, la reina Esther. ¿Cómo era la reina Esther? Era una esclava, pero también era huérfana de papá y de mamá. Imagínense. La crió un primo, ni siquiera un tío, ni siquiera un abuelo, una abuela, un primo. ¿Sí? Y nos podemos poner de acuerdo de que es preferible que lo ideal es que siempre nos cuiden nuestros papás, ¿no es cierto? Y no un familiar externo a nuestro núcleo familiar. Pero quiero decirle que Esther, aunque fue huérfana de papá y mamá, tuvo un mentor, tuvo un instrumento de Dios que la guió, la direccionó y terminó siendo de ser una esclava a ser la reina del imperio más grande del momento, porque Dios estuvo con ellos, porque Dios era su Padre Celestial. Y tal vez aquí hay personas que fueron huérfanos y huérfanas
¿verdad? De papá y mamá, o de papá, o papá no estuvo, pero Dios siempre estará. Dios siempre estará. Él nunca muere. Salmos 27:10 que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Eres tu Padre. Eres tu Padre. Este salmo me recuerda también al rey David, ¿no es cierto? David, sí tuvo su papá, pero David tenía 7 hermanos y él no era el preferido de Isaí. En una ocasión llegaba el pastor del momento, el predicador del momento, el profeta Samuel. A ver, ¿quiénes no estuvieron ayer? Hacer la mano. ¿Quiénes no estuvieron ayer? Bueno, no estuvieron. ¿Y qué predicadores piensan? ¿Qué predicadores ustedes admiran, los que no vinieron ayer? Por ejemplo, el hermano Pablo. ¿Quién conoció al hermano Pablo? La voz de la conciencia del hermano Pablo. ¿Verdad que sí? Otro pastor, a ver, otro predicador. ¿Quién más? ¿Quién? Dante Gebel, Luis Palau. Otro más. ¿Quién más? Ricardo Rodríguez. Bueno, varios, ¿no? Cas Luna, ¿no es cierto? Armando Alducin, Josué Irión. Algunos admiramos, por ejemplo, Cas Luna habla así más o menos, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no es cierto? Rudy Gracia, ¿cómo habla? Tú eres vencedor, siervo de Dios, ¿no es cierto? Con todo el respeto, yo los admiro, por eso trato de imitarlos en eso, más que todo por las reuniones juveniles que tenemos en Pasto y en otros lugares. Y todos tenemos un pastor que admiramos, ¿verdad? Predicadores que admiramos, hermano Pablo, Luis Palau, en mi caso, José Irión, entre otros. En ese momento llegaba el pastor del momento, el predicador del momento, el profeta Samuel, a la casa de Isaí, donde David también vivía, obviamente. Y seguramente estaba unas horas anunciado, siquiera, porque Samuel cae de sorpresa donde estaba, en el lugar donde estaban ellos, pero seguramente horas ya sabía de la visita del profeta Samuel. Isaí tenía más criados, tenía personas que le ayudaban a cuidar las ovejas y otras cosas más. Pero ¿qué pasó acá? Isaí mandó a David. Podía mandar a un criado a cuidar las ovejas, pero manda a David. Y yo me imagino la conversación entre Isaí y David le dice: papá, siento que va a venir el profeta Samuel. Le dice: sí, pero por favor, yo quiero que estés cuidando las ovejas. Pero no puede ir tal persona, no, él me va a estar viendo otra cosa, así que ve tú. Y yo me imagino a David con ese rechazo. Tal vez David esperaba que le dijera: sí, hijo, vístete con la mejor ropa. Pero David, ¿qué recibió ahí? Un rechazo, una semilla de rechazo, como más de uno de nosotros hemos recibido en nuestras vidas, tal vez de un papá, de una mamá. Vete. Y ser pastor de ovejas en ese momento era un trabajo muy insignificante entre los hebreos, entre Medio Oriente. Y mientras sus hermanos, ¿verdad?, estaban con la mejor ropa, imagínense ustedes que usted haya un banquete, venga un pastor, venga, no sé, el pastor Casluna, Dante Gebel,
a su casa y que sus papás, en vez de decirle, vístete con la mejor ropa, te manden allá a traer de allá de la montaña algo, ¿sí? O esconderte indirectamente. Y mientras tú te estás vistiendo para irte a hacer ese campo, irte al campo, irte a hacer ese trabajo, tú miras a tus hermanos con la mejor pinta, entusiasma, hablando. Uy, va a venir el profeta Samuel y dice que va a subir uno de nosotros para ser rey. ¿Usted cómo cree que se sentía David? Seguramente se sentía rechazado, porque David era el ceniciento de la casa. Era el ceniciento de la casa. Y seguramente mientras estaban hablando ahí, le decían, ¿y tú qué es que estás ahí escuchando, sentadote? Vete a trabajar, cuidar las ovejas de nuestro padre. Y ahí David. Por eso dice la Biblia, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y tal vez yo me imagino a David muchas veces sentado en la mesa y dice que y no sabemos si lo hacían sentar con los hermanos, y seguramente Eliab, ¿no es cierto?, le tiraban cosas, se le burlaban, como era sarco como yo, le decían seguramente ojos de, ¿no? Ojos de moco, ¿sí? Pero déjeme decirle que pasó Samuel a la casa y le dijo, uno de tus hijos va a ser el próximo rey de Israel. Y pasó Eliab, le dijo, ese no es. Y Samuel pensaba que era Eliab porque era alto, grande, ¿verdad? Era un militar, es decir, una persona vigorosa. Y él dijo, seguramente si Dios dijo, no mires las apariencias, yo miro el corazón. Y pasó Sama y pasó todos los hermanos de David y ninguno era. Entonces Samuel le dijo, ninguno de esos es. ¿Tienes otro hijo? ¿Qué quiso decir ahí? Que Dios había escogido a David y lo mandó a traer detrás de las ovejas. Y seguramente David llegó asustado. Dijo, seguramente me van a regañar por algo, porque lo estaban así programando ya, solamente regañado. Y seguramente David llegó a donde estaban ellos y dijo, papá, yo no he hecho nada. ¿Por qué me mandas a llamar? Discúlpame, seguramente el profeta Samuel me va a poner en disciplina, el pastor me va a poner en disciplina. Y Samuel le dice, tranquilo, mi hijo, ninguna cosa que has dicho es verdad. Yo he venido a decirte de parte de Dios que serás el próximo rey de Israel. Hay una palabra para ir esta mañana. Yo sé que nos han rechazado, nos han dicho tonto, bobo, no sirves para nada. Nos han rechazado directa o indirectamente, pasivamente o activamente. Pero vengo a decirle de parte de Dios a alguien, detrás de las ovejas te llamé para ser un príncipe para Tambo, para Nariño, para Colombia, para que sea real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque tú eres una hija, un hijo del Dios viviente. ¿Y cómo terminó David? Como yo les decía anteriormente, David seguramente se sentaba y Eliab y todos sus hermanos lo recochaban o se le burlaban. Pero cuando David fue rey, me imagino que David se paraba ya siendo rey, porque sus hermanos le ayudaron en el reino, tuvieron que bajar la cabeza y saber que Dios lo había llamado a David. Y yo me imagino a David que se paraba de la mesa y Eliab y Sama y todos sus hermanos se paraban diciéndoles, ¿qué necesita su majestad? Mire cómo cambian las cosas. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Porque Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso el alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo, dice su palabra.
Y el rey David, como sabía todo eso, sufrió todo ese rechazo, él escribió el Salmo 27:10, que es un salmo muy paternal y muy pastoral, que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. ¿Y sabe por qué lo escribió él? Porque él, como era pastor, él sabía lo siguiente: cuando una oveja, las ovejitas dan a luz corderitos, y por un problema de olfato, las ovejas rechazan a sus corderos porque no lo reconocen, por un problema de olfato, como les digo. Y yo he visto en videos que el corderito se acerca a la mamá y ellos lo patean o lo golpean con la cabeza, y ese corderito queda como abatido, con la cabeza abajo, triste, y el pastor se da cuenta. El pastor se da cuenta de eso, que la mamá lo está rechazando, y si la mamá lo rechaza, no va a poder alimentarse y por lo tanto se va a morir. ¿Qué hace el pastor? La recoge, le da alimento, la sustenta y la cuida. Por eso David sabía, ese versículo es tan vivo para él, era tan vivo para él: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Amén, amén, gloria. Eso hace un buen pastor. Yo no sé quién te abandonó. Seguramente te abandonó tu papá, tu mamá, o tal vez un cónyuge. Ya murió, ya falleció o te dejó. Pero muchos nos pueden dejar, pero el Señor nunca nos va a dejar. Jesucristo dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Por favor, vamos a colocarnos de pie y permítame orar por usted y a los hermanos también que están conectados. Podemos finalizar, yo creo, para poder orar con tranquilidad. Que el Señor te bendiga, hermano y hermana que estás viendo o que vas a ver este video. Recuerda, Dios es tu Padre celestial. Amén, amén, Dios, amén.